Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces con una revisión que vamos a hacer de lo que es la política transfusional en medicina interna. Las transfusiones en medicina interna son uno de los problemas más importantes que vemos en nuestros hospitales. La cantidad de millones que se dan de transfusiones en el mundo es enorme y ha empezado a bajar de alguna manera por una discusión que se ha tenido desde mucho tiempo atrás entre lo que significa la política liberal y la política restrictiva de transfundir. Fíjense ustedes cuáles son los riesgos que tiene una transfusión. Básicamente el temor de lo que sería una transfusión incompatible ha desaparecido y básicamente lo más importante son las reacciones febriles, alguna vez una reacción alérgica que puede ocurrir. Hay una que vamos a tener en cuenta que es el TRALI, que es la injuria pulmonar asociada a transfusión, pero lo más importante que vemos es que es muy frecuente también la sobrecarga circulatoria. Es mucho más raro hoy en día contagiarse un virus por una transfusión de sangre. Básicamente está más o menos en la misma línea contagiarse un virus que tener un accidente de avión o que te parta un rayo de alguna manera. Hoy en día seguimos las recomendaciones del 2023 de las guías internacionales de la Asociación Americana de Bancos de Sangre en Estados Unidos, y que para pacientes hemodinámicamente estables debe recién considerarse la transfusión cuando la hemoglobina es menor a 7 gramos por ciento. Mientras que, de alguna manera, con los pacientes que tienen cirugía cardíaca y 8 para aquellos pacientes que tienen cirugía ortopédica o aquellos que tienen enfermedad cardiovascular reciente. Esta recomendación de 7 gramos para poder poner el límite para iniciar una transfusión incluye a los pacientes hematológicos y oncohematológicos. En el sangrado gastrointestinal, por ejemplo, está demostrado que los pacientes que tienen estrategia liberal de sobrevida les va peor que aquellos pacientes que tienen serie restrictiva. Desde hace un tiempo, inclusive en los pacientes con cirrosis y sangrado digestivo, salvo en los pacientes con Child C, donde no hay diferencias, o podría ser algo mejor la estrategia liberal, vemos que la estrategia restrictiva es mejor, probablemente porque aumente la estrategia liberal, la presión varicial y aumente la chance de resangrado. Sin embargo, en los sangrados gastrointestinales no variciales, el consenso de los grupos internacionales sugiere en el paciente que está sangrando iniciar la transfusión con una hemoglobina menor a 8. ¿Qué pasa en el infarto de miocardio y los pacientes anémicos? Recibimos muchas veces pacientes que están cursando un infarto de miocardio y tienen anemia y hay que definir qué hacer con ese paciente. Este estudio es un estudio muy grande llamado MINT, que fue publicado y después republicado en múltiples grupos post-hoc de análisis que vieron qué pasaba 30 días después de que un paciente tenía un infarto y tenía anemia y si en la política restrictiva de alguna manera la incidencia de infarto miocárdico o muerte no tenía diferencias significativas comparado con aquellos pacientes que eran sometidos a una patología liberal. Es decir, que no hay cambios entre hacer una política liberal o restrictiva en los pacientes con infarto de miocardio, ahorrándoles de alguna manera las transfusiones y la sobrecarga de volumen. Este es un estudio que publicado por McMaster University en relación específicamente al Trial MINT, en donde vemos que la actividad, la recurrencia de infarto o muerte por infarto de miocardio o muerte por cualquier causa no fue significativamente diferente entre aquellos pacientes que eran sometidos a una política liberal, o sea, transfundir con 9 gramos de hemoglobina, o a una política restrictiva, transfundir con 7 gramos de hemoglobina. Sin embargo, hay que aceptar que en Circulation, en el año 2024, cuando diferenciaron el infarto de miocardio tipo 1, es decir, con lesión aterosclerótica, o el infarto tipo 2, pacientes que tenían un aumento de demanda de oxígeno, o sea, por arritmia, por hipoxia, por una anemia no controlada, vemos que los pacientes que tenían enfermedad aterosclerótica les fue mejor con la política liberal.
en el infarto tipo 1, con lo cual este dato es un dato que deberíamos tener en cuenta eventualmente para ese tipo de pacientes en la unidad coronaria. En shock séptico está demostrado desde hace ya bastante tiempo que no hay ninguna diferencia significativa cuando uno sostiene una hemoglobina más alta o sostiene una hemoglobina más baja en los pacientes con shock séptico en terapia intensiva. Y en aquellos pacientes que tienen fractura de cadera, si medimos, por como midió Cochrane, la capacidad para caminar 3 metros sin asistencia, no hubo diferencia entre la política liberal, usando 10 gramos por ciento, o la política restrictiva, que ahora se define en 8 gramos por ciento para pacientes con fractura de cadera. Diferente parece ser el tema de la injuria del traumatismo de cráneo. Este estudio, publicado hace 2 años, ha demostrado que el estudio TRAIN publica un estudio randomizado en donde la política restrictiva le fue peor a los pacientes en todos los ítems que tenían que ver con su evolución luego de haber sufrido un traumatismo de cráneo. Por lo tanto, en traumatismo de cráneo deberíamos usar una hemoglobina de 9 para definir la transfusión de glóbulos cuando es menor a 9. Esto está basado en este estudio. Por lo tanto, decimos entonces que de alguna manera en 7 gramos por ciento es un valor muy útil para definir que la mayoría de los pacientes, inclusive los pacientes con en terapia intensiva, son los que tienen que empezar a recibir unas unidades de glóbulos rojos. Y no más. Fíjense, este estudio, que ya lleva bastante tiempo, demuestra que una transfusión para los pacientes que no tienen sangrado activo es suficiente muchas veces y no necesitan 2 unidades de glóbulos rojos para evitar la sobrecarga de volumen. El otro tema que sabemos desde hace muchos años era que se exigía que la sangre, los glóbulos rojos que se estaban pasando al paciente, sean frescos, o sea, que se hayan recogido dentro de los 7 días. Esto no es cierto y ya hay estudios, especialmente estudios ingleses, que han presentado que la diferencia entre una sangre vieja mayor a 7 días o una sangre nueva menor a 7 días no tiene ninguna diferencia en la evolución clínica de los pacientes cuando son transfundidos. Esto también fue analizado por Cochrane y demuestra exactamente lo mismo que decíamos recientemente. En cirugía oncológica, claramente aquellos pacientes que son sometidos a transfusiones durante la cirugía por eventos que no se conocen pero que parecieran tener relación con alguna reacción inmunológica, los pacientes transfundidos les va peor que aquellos pacientes que no fueron transfundidos. Por lo tanto, hay que analizar, como dicen los alemanes, fundamentalmente el Hospital de Frankfurt, en donde si los pacientes tienen un déficit de hierro y es posible llevarlos a pasaje de hierro endovenoso, es mejor llevarlos a la cirugía con hierro endovenoso, sin anemia, y mejorar su estatus antes de tener que transfundirlos. Pero también es cierto que los mismos grupos exigen que, obviamente, si tiene hemoglobina menor a 6, el paciente sea transfundido, pero exigen mucho a aquellos que tienen hemoglobina mayor de 8 de por qué lo quieren transfundir a estos pacientes y le piden a los médicos que entiendan que no tienen beneficio a aquellos pacientes que se transfunden con hemoglobinas mayor a 8. Lo que vemos aquí es el uso de ácido tranexámico, en donde en diferentes cirugías se ha demostrado que tiene utilidad fundamentalmente en cirugía cardíaca y ortopédica, en donde se ha demostrado que el uso de tranexámico ha demostrado el menor sangrado cuando se usa a la entrada de la cirugía y a las 6 horas si es que sigue la cirugía 6 horas. En cirugía no cardíaca, de alguna manera, como vemos aquí, ha bajado en los estudios publicados por New England en 2022, ha bajado la tasa de sangrado en forma significativa el uso de ácido tranexámico. Por lo tanto, quienes trabajan en medicina hospitalaria dicen que el tiempo de uso de ácido tranexámico es ya. Debe estar incluido y está incluido en las checklists de seguridad de los pacientes quirúrgicos porque reduce el uso de sangre y entonces hay que empezar a usar
en este tipo de cirugías sangrantes. Otra de las formas que tenemos para controlar los sangrados en los pacientes clínicos es en sangrado gastrointestinal, en hemóptisis, en hematuria y en sangrado vaginal, la posibilidad de usar una radioterapia muy corta, que inclusive puede ser lo que se llaman los boost hemostáticos, que solamente se usan en un día o en 2 días, como mucho en 3 días, y han sido probados que son tan efectivos en frenar el sangrado y evitan la transfusión masiva. Lo mismo que en los procedimientos endoscópicos, aunque el problema del procedimiento endoscópico suele ser que es bastante útil cuando los tumores no son avanzados y en los tumores sangrantes tienen un problema muy serio de resangrado, con mucha más frecuencia que en aquellos pacientes que no tienen enfermedad maligna. También la embolización percutánea es muy útil en aquellos pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de procedimiento posterior o van a recibir un tratamiento, porque pueden identificar el sitio de sangrado, cateterizarlo, embolizarlo, y si uno no hace ningún tratamiento, el problema es que van a generar nuevamente vasos de neoformación y en un tiempo determinado pueden volver a sangrar. Uno de los terrores que tenemos en transfusión es la producción de la enfermedad de injerto contra huésped transfusional, que es gravísima, rarísima, pero cuando aparecen estas reacciones en el momento de la transfusión deben ser tenidos en cuenta. Habíamos dicho que uno de los criterios que tendríamos que evitar en las transfusiones, en lo posible, es los criterios es la enfermedad que se llama TRALI, que es la injuria pulmonar producida por transfusión. El TRALI es clásico, este que tenemos acá. La injuria pulmonar comienza inmediatamente después de la transfusión, tiene infiltrados bilaterales, no tiene signos de sobrecarga ventricular izquierda, no había esos infiltrados pulmonares previos, aparecen las 6 horas de la transfusión y posible TRALI, vemos de alguna manera es que aparece durante las primeras 6 horas de la transfusión, pero tiene una relación temporal con otras causas que puede tener el paciente, que puede ser distrés respiratorio, toxicidad pulmonar por drogas, alguna otra carga que puedan ser sobrecarga ventricular, y entonces podría ser que los infiltrados pulmonares aparezcan por esto. Después de un tiempo también se definió lo que es el TRALI diferido. El TRALI clásico inicia rápido, el TRALI diferido es más lento. Fíjense ustedes que los pacientes con TRALI clásico no tienen factores de riesgo, pero el TRALI diferido son pacientes que están graves ya, están sépticos, tienen politrauma o están quemados. Inclusive la mayoría de las veces el TRALI clásico son pacientes de nuestra sala general, mientras que los pacientes con TRALI diferido suelen ser pacientes de la unidad coronaria o de la terapia intensiva. Básicamente se ve entre 1 a 5.000 transfusiones de concentrados de hematíes, el TRALI, mientras que en los pacientes con TRALI diferido podemos verlo por múltiples reacciones inmunológicas en pacientes con transfusiones masivas, mientras que en la transfusión del TRALI clásico suele ser una, y la mortalidad es 4 veces mayor del TRALI diferido que del TRALI clásico. Vamos a trabajar algo sobre la transfusión de plaquetas. Antes de decir que uno va a transfundir plaquetas, tiene que saber la causa de la trombocitopenia. ¿Por qué? Porque hay trombocitopenias que no deben recibir transfusiones de plaquetas. Saber que ante una borrera mucocutánea intacta, es decir, que no hay quimioterapia, ni radioterapia, ni efecto de drogas, ni cirugías, el sangrado espontáneo va a empezar con plaquetas menores a 5.000 por microlitro. Las plaquetas pueden obtenerse por centrifugación, múltiples donantes o aféresis de un solo donante. Y saber que no es gratuito transfundir plaquetas, porque liberan factor de crecimiento del endotelio vascular, generando trombosis, ligando soluble de CD40 o interleuquina 8, produciendo fenómenos proangiogénicos antiapoptóticos que pueden llevar a más reacción inflamatoria y a fenómenos trombóticos. Cuando uno transfunde plaquetas, aproximadamente la dosis que va a usar es 1 unidad por 10 kilos, por lo tanto en un paciente adulto normal van a ser 6 a 7 unidades. El ascenso esperado que uno espera es que lleguen a 50.000. Las plaquetas pueden conservarse hasta 5 días agitándose, pero luego de almacenada ya, tienen que darse inmediatamente 4 horas luego de almacenadas. Deben compatibilizarse por ABO y por RH, como cualquier transfusión.
Y las recomendaciones actuales que se usan desde el 2025 por la Asociación de Bancos Americanos es que los pacientes que no tienen sangrado y que tienen trombocitopenia, justamente por haber recibido quimioterapia o un trasplante de médula ósea, deben recibir transfusiones profilácticas cuando tienen menos de 10.000 o tienen fiebre y más de 10.000 entre 10.000 y 20.000. A los pacientes que van a recibir una punción lumbar pueden o deben recibir plaquetas cuando tienen menos de 20.000 y no deben recibir plaquetas los pacientes con dengue. Esas son recomendaciones muy probables, muy útiles. Estas son condicionales, pero las condicionales, con un nivel de evidencia moderada a baja, nos dice que los pacientes pueden recibir un catéter venoso central y recién transfundir plaquetas cuando tienen menos de 10.000, mientras que cuando van a ir a una cirugía neuroaxial deben transfundirse plaquetas si tienen menos de 50.000, o a un procedimiento radiológico cuando tienen menos de 20.000 para un procedimiento de bajo riesgo, como podría ser una toracocentesis, y de alto riesgo, una biopsia hepática, deben tener 50.000 y si tienen menos, tienen que ser transfundidos. Discutible, por ejemplo, las guías inglesas que dicen que para hacer una biopsia de médula ósea o un aspirado de médula ósea no hace falta transfundir plaquetas, ni para una cirugía de cataratas. Mientras que ASCO americana dice que la biopsia de médula ósea debería transfundirse con plaquetas si tiene menos de 20.000 plaquetas. El concepto de transfundir plaquetas y cuidar mucho las plaquetas es que el paciente se vuelva refractario a plaquetas. Se puede volver refractario a plaquetas por anticuerpos antiplaquetarios, es decir, yo le paso muchas veces plaquetas hasta que le voy a producir fenómenos de anticuerpos, o también por causas no inmunológicas, como ser las infecciones, como ser las drogas, como ser complejos inmunes que hacen que yo le tría transfundir plaquetas, pero las plaquetas no le suben. ¿Cómo sé yo que no le subieron las plaquetas? No le subieron de alguna manera cuando no subieron más del 30% de lo que yo tenía antes de transfundir al paciente. Hay que demostrar que un paciente es refractario cuando un paciente recibió de plaquetas transfusiones de plaquetas, aunque sea 2 veces con transfusiones avocompatibles que estaban almacenadas menos de 72 horas y no resultaron en el incremento de más del 30% que se requiere para que una transfusión de plaquetas sea realmente útil. Otro de los eh, elementos que podemos o necesitamos transfundir muchas veces es el plasma fresco. El plasma fresco tiene dos partes. Un crioprecipitado, que queda separado cuando congelo, que tiene factor 8, tiene von Willebrand y tiene fibrinógeno. Y el plasma pobre en crío, que es el que tiene factores de coagulación. Por lo tanto, es lógico entender que cuando yo tengo un plasma fresco congelado sin crío, voy a revertir la anticoagulación. Si un paciente tiene antagonistas de vitamina K, lo voy a eh, también a pasar el plasma fresco congelado cuando tenga que hacer procedimientos especiales, biopsias, etcétera. Cuando tenga patopatías sangrantes o con riesgo de sangrado porque tengo que hacer una biopsia hepática, y especialmente en los pacientes que tienen púrpura trombótica trombocitopénica, especialmente sin crío. No sirve el plasma fresco congelado, supuestamente, en los pacientes que tienen acción de anticoagulantes directos, en donde lo único que podría servir, según las guías españolas, es el uso de altos contenidos de factores protrombínicos que tengan mucho factor 10 para vencer la resistencia al anti-10 que tienen los anticoagulantes directos. El plasma fresco congelado debe ser utilizado en dosis adecuadas. Esta es la dosis, 12 a 15 miligramos, y se conoce que el 40% de los pacientes reciben en la práctica plasma por debajo de esa dosis. En cambio, los crioprecipitados van a tener mucho factor de von Willebrand, que está asociado o no al concentrado del factor 8 y a la desmopresina, por lo cual yo le voy a pasar a los pacientes que tienen enfermedad de von Willebrand o a la leucemia promielocítica porque tienen la posibilidad de contener y mejorar la hipofibrinogenemia
del paciente con leucemia promielocítica. Uno de los problemas que discutimos muchas veces es la irradiación de los componentes. ¿Hay que irradiar? ¿Para qué sirve irradiar los componentes? Los glóbulos rojos, las plaquetas. Fundamentalmente es para evitar que el pasaje de linfocitos, evitar que se produzca la enfermedad de injerto contra huésped transfusional. Y está muy recomendada en oncohematología, en pacientes trasplantados, en algunos tipos de tumores como neuroblastoma y vejiga. Es muy discutido en la cirugía cardiovascular y no se recomienda en el SIDA. Otra de las cosas que vemos es que se ponen filtros de leucorreducción. ¿Para qué sirve el filtro cuando uno dice glóbulos rojos irradiados y filtrados? Para disminuir el pasaje de leucocitos. ¿Por qué? Porque esa reducción es capaz de prevenir reacciones febriles no hemolíticas, es factible de producir menor refractariedad, enfermedad de injerto contra huésped, que no pase el citomegalovirus, especialmente en trasplante de médula ósea, y que no se produzca aloinmunización por HLA, fundamentalmente en el trasplante de órganos sólidos como riñón, pulmón, corazón, etc. Hígado. No hay clara evidencia de que en cualquier tipo de evento la leucorreducción baje la chance del TRALI, de muerte o de complicaciones no infecciosas. Es decir, es discutido fuera de la oncohematología el uso de filtros de leucorreducción. Otro de los problemas que enfrentamos muchas veces es el síndrome de hiperviscosidad en hematología. ¿Qué es el síndrome de hiperviscosidad? Normalmente es el aumento, normalmente hay una relación entre la viscosidad de la sangre que permite que el flujo sea un flujo laminar. Cuando aumenta la resistencia al flujo en el espacio intravascular, fundamentalmente puede deberse a que hay un exceso de leucocitos, especialmente en leucemias hiperleucocitarias, o que hay paraproteínas circulantes en gran número, como se puede ver en el mieloma o en el Waldenström, y se mide la relación en centipoise que está por encima de 1.8. Es decir, esa sangre está hiperviscosa y puede producir estasis. Los síndromes de hiperviscosidad se ven hasta en el 13% de las leucemias mieloides agudas hiperleucocitarias, pero menos en las linfoblásticas y en las leucemias crónicas hiperleucocitarias. Los mielomas, solo el 7% van a tener síntomas por hiperviscosidad cuando llegan a 4 centipoises y se mide solamente en pacientes sintomáticos y hay que tenerlo en cuenta en pacientes que tengan valores de gamapatía monoclonal muy altas de 4 gramos o que tengan gamapatía M, es decir, que no sea inmunoglobulina G, sino inmunoglobulina M, que es muy importante porque el tamaño de la inmunoglobulina es tan grande que es capaz de producir este síndrome de hiperviscosidad, como por ejemplo en la macroglobulinemia de Waldenström, en donde sí es muy frecuente la posibilidad de un síndrome de hiperviscosidad. ¿Cómo sospecho que un paciente tiene hiperviscosidad? Si tiene una enfermedad que es capaz de producirla, pero por otro lado tiene sangrado gingival, tiene epistaxis, tiene trastornos visuales, fundamentalmente de lo que yo pueda ver en el fondo de ojo, el edema de papila, y muchos síntomas neurológicos que hasta pueden alcanzar las convulsiones o insuficiencia cardíaca con alto gasto. Esos pacientes pueden tener síndrome de hiperviscosidad y van a requerir fundamentalmente que se nos revierta rápidamente esa hiperviscosidad, fundamentalmente con algún fenómeno de plasmaféresis. La otra opción es la leucostasis, que vemos habitualmente en pacientes con enfermedad hiperleucocitaria y que vemos entonces cómo son capaces de producir esta leucostasis, estos fenómenos de distrés respiratorio que mejoran muchas veces con aféresis o también con rituximab. Vamos a ver unos conceptos de lo que implica la coagulación intravascular diseminada. Sabemos que va por dos vías. Va por la trombosis a producir falla orgánica múltiple y va por el sangrado. ¿Qué va a ir por cada lugar? Todavía nosotros no lo sabemos.
Primero vamos a tratar de llegar a un score. Hay múltiples scores para conocer cuál es el verdadero diagnóstico si tenemos o no coagulación intravascular diseminada. Uno de los que se usan es la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia, que ustedes lo pueden ver en cualquier teléfono, pero que a medida que tiene más problemas, obviamente, va sumando más cuanto menos plaquetas tiene, cuanto más dímero D tiene, cuanto más prolonga el QT, el quick, el tiempo de protrombina, y a medida que va avanzando la fibrinolisis y tiene menos fibrinógeno, va ganando más terreno y vamos a poder decir si el paciente tiene SID y si tiene cosas sugestivas de SID lo voy a tener que seguir. Pero ¿cómo se va a comportar? Se puede comportar hacia el sangrado o hacia la trombosis. ¿Qué dicen las guías? En principio no hay que trabajar sobre la SID, especialmente dice si el paciente no transfundir ni plaquetas ni plasma solo basado en el laboratorio, porque hacemos lío, llevamos nosotros hacia uno o hacia el otro lado como vimos en las diapositivas anteriores. Ahora, en los pacientes que tienen sangrado o alto riesgo de sangrado, porque hay que operarlos, con menos de 50.000 plaquetas se debe considerar la posibilidad de transfundir plaquetas. Transfusión de plaquetas profilácticas no debe ser utilizado, salvo que el paciente esté en un efecto, ante un procedimiento que va a llevarlo a un alto riesgo de sangrado. Tampoco hay necesidad de pasar plasma si el paciente está asintomático, pero no hay evidencia tampoco de que el plasma estimule la activación de la coagulación como se discutía en una época. Cuando predomina la trombosis, puede aparecer la indicación de heparina. En estos casos uno puede usar la heparina sódica para tener el KPTT de alguna manera prolongado y controlarlo más de cerca. Y en aquellos pacientes que tienen enfermedad crítica, tienen CID, pero no están sangrando, se puede usar profilaxis con dosis profilácticas de heparina hasta que el paciente tenga 30.000 o 35.000 plaquetas con heparina sódica o de bajo peso molecular. Por último, tenemos que saber que si estamos frente a la chance de que un paciente tenga una leucemia promielocítica, se está estudiando la citometría de flujo o estamos esperando el resultado del aspirado de médula ósea, no hacer lío. Si se sospecha promielocítica, no hay que colocar catéteres centrales, no hay que hacer punción lumbar, hay que medir todos los días la chance de CID y medir el fibrinógeno para tenerlo por encima de 150 y para tener todo lo que uno pueda las plaquetas, por lo menos entre 30.000 y 50.000, evitar dar factores estimulantes de colonia y en los pacientes de alto riesgo de leucocitosis, iniciar la dexametasona, no obtener la biopsia de médula ósea y esperar el resultado de lo que pueda ser el frotis de sangre periférica o la citometría de flujo antes de hacer lío y recién cuando se corrigió la coagulación intravascular diseminada, llevar al paciente a una punción lumbar o a procedimientos invasivos. Muchas gracias.